Bien, sigamos entonces con la segunda parte del tema de la retórica. Hoy es 18 de abril del 2015. Les decía al principio entonces la frase de Baltasar Gracián: lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y aún lo malo, si poco, no tan malo. Esa es una expresión de la retórica, se conoce como elipsis, y ahora les explico por qué. Bien, lo que decía puede ser en relación con este tema, hablando de oratoria, de discurso, de argumentación, de retórica, de recurso pues de apelación, de sustentación. De las intervenciones en estas audiencias orales juega un papel importante la habilidad o la técnica que tenga para expresarse en público. En esencia, a este funcionario que usted le tiene que llegar al convencimiento, si se trata de primera instancia, porque puede hacer que usted interponga un recurso de reposición y en subsidio de apelación, o si no antes ante el superior, cuando finalmente le va a resolver la decisión que va a tomar en torno al tema objeto de controversia. Yo les venía diciendo aquí, y siempre pues me llama la atención porque escuchando a grandes líderes conferencistas, particularmente uno que conozco que se llama Jaime Alonso Dueñas, pues él tiene un programa radial en los domingos por la mañana, y entonces le escuchaba decir siempre que en su juventud, cuando muchacho, pues él sufría del pánico escénico. Incluso le tocó pararse ante el público porque tenía que recitar una poesía y se la aprendió de memoria. La mamá era la única que asistió allá y estaba muy pendiente. Cuidadito con irnos a hacer quedar mal, le decía la mamá. El muchacho, pues muy seguro, empezó a hacer su poesía, a hacer pues en oratoria su discurso, su poesía, pero vaina por el pánico escénico. Se quedó petrificado casi que a la mitad de la poesía. Los únicos ojos que veían eran los de la mamá, que le llamaba la atención de que espérate, nomás lleguemos a la casa para ver qué es lo que te va a suceder. Pánico escénico. Y les decía entonces en la experiencia que tuve, cuando por allá pues de muchacho me tocó en una plaza pública aquí en el Parque Alameda subirme a un atrio porque estaba haciendo un curso de oratoria de Gilberto Asapia Avendaño, y entonces una cuestión pues obviamente que para mí es una experiencia agradable y a la vez desagradable, porque en mi discurso quedaba preparado muy bien. Cuando salí a la palestra pública, quienes estaban de asistentes pues empezaron a burlarse y a hacer rima. Entonces eso lo desconcentra a cualquiera lo desconcentra. Entonces, ¿qué tal diga si usted estando en un discurso dando una conferencia ante un cuerpo especializado? Eso nos pasa como docentes. Por ejemplo, en algunas ocasiones que tengo que dar conferencias a abogados, y todos son no solamente abogados sino especialistas en derecho penal, pues habrá que hablar en términos muy jurídicos y tener un bagaje cultural no solamente jurídico sino también pues cultural, un manejo cultural, porque si no, entonces ¿cómo va a quedar usted allá? Pero entonces todo esto lo que quiero indicarles a ustedes es que en esencia hace parte de la oratoria del buen orador manejar o controlar ciertas situaciones. Sobre todo arranco diciéndoles que lo primero que usted debe es conocer muy bien el tema que va a desarrollar, sea una conferencia, sea una clase o también un recurso de apelación. Usted tiene que dominar el tema, porque si usted no domina el tema, entonces ¿de qué va a hablar? Hay una lógica de las cosas, y es que usted no puede hablar de lo que no conoce, porque si no se queda en la charlatanería, en la especulación. Uno habla de lo que conoce, de lo que es palpable, de lo que es de la experiencia. En estas argumentaciones que se hacen en los estrados judiciales, pues como conocemos muy bien que nuestro Código de Procedimiento Penal
un derecho probatorio, en esencia la argumentación se basa, o quien va a resolver, el juez como tal, lo hace teniendo en cuenta las reglas de la experiencia, de la lógica y de las ciencias. Ese es el fundamento mediante el cual el juez va a resolver y le va a dar a usted la razón o no se la va a dar. Pero entonces, para manejar un discurso, para manejar esa argumentación, hay que ser, primero que todo, equilibrados. Es decir, no sufrir del pánico escénico. Esa es una de las reglas fundamentales de un conferencista. Controlar usted mismo, conózcase usted a sí mismo, así como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Orgánicamente usted está en condiciones de saber muy bien en qué momentos usted está presentando nervios, miedo. Eso es humano. Todas las personas sufren miedo y el miedo es normal, pero hay que controlarlo. Ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración son importantísimos a la hora de hacer un discurso. El manejo del pánico escénico se puede controlar siempre y cuando usted domine el tema. Porque si usted va a hablar babosadas o en términos cantinflescos, se le cae. Va a quedar usted en ridículo. Y ese interlocutor, esa persona que lo está escuchando allá, está seguramente poniéndole mucha atención. Los primeros 15, 20 minutos son los más importantes y lo sabemos muy bien quienes somos docentes en estas cátedras, porque es donde el participante, el quien está en la conferencia, va a escuchar. De allí en adelante pierde toda la concentración. Por eso es que estos videos son tan importantes en el sistema procesal. Todo lo que es audio, video, todo lo que es audio y video, pues queda registrado. Y usted lo puede repetir cuantas veces quiera. Usted va a repetir esta clase mía cuantas veces quiera. Pero cuando usted va a una clase magistral en una universidad, si usted está atento, podrá hacerlo dentro de esa concentración en los 15, 20 minutos. De resto, usted empieza a divagar. Su mente se traspola para otro lado. Viaja. Empieza usted a pensar en que se le quedó el seco en bajo en la casa, que le falta por ir a tal juzgado a llevar tal memorial, que salió de pelea con su novia, en fin. Es una situación que conocemos muy bien desde el ser humano. Entonces, por eso los primeros minutos son los más importantes de cualquier discurso. Ya después de eso cansa y la gente se queda dormida. Y pasan los estrados judiciales, y pasa en la iglesia, y pasa en cualquier parte. Porque un discurso después de los 45 minutos ya cansa, ya empieza a hacerse impacto en cualquiera que está escuchando, porque pierde completamente la concentración. Entonces hay que aprovechar son los primeros momentos. Eso en el discurso se conoce, pues, como, repito, con el exordium, la narración, la argumentación y la peroración. Casi que es lo mismo cuando usted lee una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Ellos plantean el problema, que es la parte inicial, la que va a llamar la atención. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Usted está en un juicio por un delito de homicidio, si fue en legítima defensa, hubo exceso en legítima defensa, y usted tiene una teoría del caso, entonces va a decir, bueno, sí hubo el muerto, el homicidio, pero con causal de justificación. Entonces, ¿qué es lo que le importa a usted? Demostrar la legítima defensa. Esa legítima defensa tiene unas características especiales. Por lo tanto, entonces, debe usted conocer muy bien todo lo relacionado con la legítima defensa. Tiene que haberse leído varios libros en relación con el tema de la legítima defensa. Y tal autor dice tal cosa. Y ya la jurisprudencia ha decantado tal asunto sobre la legítima defensa. ¿Cuándo hay legítima defensa y cuándo no hay legítima defensa? Porque entonces, en ese discurso usted va a llamar la atención. De entrada llama la atención. Señor juez, usted escuchó el debate probatorio,
no está probado en este caso que mi cliente es el autor responsable de tal delito. Llama la atención de entrada. Pues, ¿qué es lo que tienen que exponer entonces? Ponga el asunto, plantea una tesis, la narración, plantea la tesis en razón de que ustedes acaban de escuchar, quedaron en los registros, los testigos han manifestado que no vieron a Perito Pérez disparar contra Juan. Entonces, usted plantea la tesis y empieza la argumentación, es decir, a dar las razones de esa tesis. ¿Por qué de esa tesis? ¿Por qué razón su cliente que está allí sentado no fue el autor del delito de homicidio? Finalmente, el resumen, el aperoratio, decir, pedir a la absolución. Es decir, hay que ir muy concreto, al grano del asunto. No se vaya por las ramas, no se salga por los extremos. Volvemos otra vez a caer en cuenta aquí el funcionario. Tenga en cuenta usted que es un ser humano con miles de problemas también. Su cabeza gira alrededor de cuántas audiencias va a hacer en el día, de manera que entonces no lo vaya a cansar usted con unas exposiciones salidas del contexto. Vaya justamente al tema, a su planteamiento, sea breve, sea concienzudo y además coherente. No sea cantinflesco. Sepa expresar bien y dar a entender bien cuál es su posición y cuál es lo que debe resolver el funcionario. Eso tanto para los autos de cualquiera de medida de aseguramiento, de flagrancia. Seguramente esto también podrá hacer un planteamiento cuando ya va a ser la sentencia y ya entonces tiene que pronunciarse respecto a ella. Ya no entro aquí a hacerme referencia del tema que hablamos legalmente acá en la primera conferencia sobre el desarrollo pues que tuvo la sentencia C371 del 2011 en relación pues con ese artículo 91 de la ley 1395 del 2010 que reformó pues el artículo 179 de nuestra ley procesal, de la cual pues les decía el doctor Edgar Saavedra es el accionante, y con los argumentos que declaran exequible ese artículo. Bueno, todo ese aspecto pues remítanse ya a la parte de la sentencia C371 del 2011, que aspectos que no vienen enfocados a este tema que vamos a desarrollar aquí. Como me concentro en esto, la retórica, bueno, el arte del bien decir o también la habilidad técnica de expresarse de una manera adecuada. Entonces, primero que todo voy a dar unas pautas y luego pasamos a este punto. Las pautas en las cuales usted tiene que tener en cuenta a la hora de hacer su discurso. Domine el miedo, el pánico escénico. Ese ejercicio usted lo puede empezar a hacer desde su casa. He conocido muchos y a todos nos ha pasado pararse frente al espejo. Simplemente es pararse al espejo y hacer el discurso que usted va a realizar allá, la manera en cómo usted se ubica, cómo se va a expresar, tome aire, bueno, controle su cuerpo, sus nervios. Eso es importante. Ese es dominar el pánico escénico. No hacer que usted llegue y se suba allá y quede petrificado. Se quedó inerte, se le comieron los ratones la lengua. ¿Puede suceder eso? Claro que puede suceder eso, pero es de pronto la falta de experiencia. Y esto aquí que estoy diciendo se adquiere con la experiencia. Ninguno sale de una universidad, de ninguna universidad de acá, experimentado en técnicas de oratoria. Eso hay cursos de hablar en público, de cómo dominar en público, las conferencias para vender mejor, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con asuntos de oratoria. Diplomados, especializaciones de docencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente la situación es personal de cada uno. Su control de sí mismo es suyo. Usted tiene que por lo menos tener en cuenta estas bases. Así es sencillo y seguramente va a tener éxito en ese discurso. Domine el miedo. Mire a los ojos. Me encanta la gente que me mira a los ojos, que me mira de frente,
que me da la mano y me aprieta. Me encanta, como dice la canción de Isabel Pantoja. Me gusta la gente que aprieta la mano, que mira de frente. Es esencial que usted, amigo, mire a los ojos. Esa persona que tiene al frente, seguramente usted le está llamando la atención al estar hablando, así como estoy haciendo ahorita yo. Soy gestual, utilizo las manos. Las manos representan, llaman la atención. Lo miro a usted a sus ojos, mírame fijamente, como dice la canción. Hay que mirar a los ojos. A aquellas personas que le desvían la mirada, le dan a entender o no que está mintiendo, que tiene miedo, que le rehuye. No hay nada más aburridor que una persona que le desvía la mirada, que se la esconde. Ni nada más aburridor que una persona que no estrecha la mano fuerte. Mirar a los ojos es importante. Cuando usted esté entonces dando su discurso, como lo está haciendo sentado, no se va a parar, no lo dejan parar, pues haga su discurso desde allí sentado, ya controlando los nervios, ya la segregación de las mucosas bucales están normalizadas, por lo tanto entonces usted no tiene la lengua seca pidiendo agua por el miedo, sino que usted ya empieza entonces a hablar y organice sus ideas. No hable rápido, hay que hablar pausado, ni tampoco incoherente. Hay que ser muy coherentes, ordenados en el discurso para darse a entender. No hable tan rápido, porque a veces el oído también lo traiciona, y ese señor que está allá sentado, ese funcionario, ¿y qué fue lo que dijo? Tiene que ir a revisar el registro, porque el oído, a pesar de que tenemos dos orejas y una boca para hablar, o sea que deberíamos hablar menos y escuchar más. Quiere decir entonces que tenemos que y podemos escuchar muy bien. Escuchar, ver y escuchar. No repita palabras, no se vuelva monótono. Cambie, enriquezca su vocabulario. Para eso hay que leer el Quijote. Encuentra usted cantidad de palabras, sinónimos. Quizás entonces yo envidio a la gente que llena esos crucigramas. Caramba, esa persona tiene un bagaje cultural muy amplio en la utilización de los sinónimos, de los antónimos. Nos quedamos siempre cortos, como siempre diciendo lo mismo. A veces es importante escuchar palabras que llaman como la atención. Le escuchaba a un abogado diciendo, desde los prolegómenos. Caramba, yo no digo, carajo, ¿qué señor que está diciendo? Si yo le digo a usted, de entrada en este discurso, le va a decir al funcionario, si bueno, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y aún lo malo, si poco, no tan malo. Seguramente que ese señor se va a quedar, ¿y este qué está diciendo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué me quiere decir con eso? Pues claro, le estoy transmitiendo a usted la idea de que yo le estoy llamando la atención, de que lo voy a decir, va a ser breve y conciso, pero convincente. Ser coherente, no esos, no hablar como Cantinflas lo hacía, porque pues da risa, y a veces pasa, y hay desconcierto cuando encontramos a abogados que no se saben ni expresar, no saben utilizar esas habilidades, y lo que hace es quedar muy mal, porque el funcionario se pregunta, ¿este qué será que me quiere decir con eso? Yo no le he entendido. Eso pasa normalmente. ¿Qué me quiere decir con eso? Y según el artículo 102, el 178, pues sí dice efectivamente el 178, que el juez, quien está escuchando pues el discurso,
lo puede rechazar. Y dice así concretamente el 178: si el recurso fuere debidamente sustentado, se concederá de inmediato ante el superior. Y por ningún lado del Código de Procedimiento Penal dice cómo debe ser, qué se debe considerar debidamente sustentado. Eso queda al arbitrio de ese funcionario. Puede hacer que usted hable maravillas, pero no lo está sustentando bien. Sustentándolo bien es que no solamente usted se va a utilizar palabras retórica, que es el arte del bien decir, sino que hay que decir con fundamento. Es la última parte, la argumentación jurídica, que es en esencia todo el bagaje cultural que usted tiene del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Y es que, señor juez, según la radicación 25920 del 21 de febrero del 2007 del doctor Javier Zapata Ortiz, en el caso del Campín de Bogotá, se concluyó en relación con el tema de la prueba de referencia. Ahí arranca uno de los temas que dice allí, del descubrimiento probatorio. Y en tal sentencia, señor juez, entonces se está diciendo tal cosa, manifiesta al magistrado ponente esto y esto y esto. Seguramente, si el funcionario no conoce o no la ha leído, se va a tomar su tiempo en leerla y en encontrar que ciertamente usted está sosteniendo su argumento jurídico con lo que dice la sentencia. A no ser que usted quiera cañar y entonces le agregue cosas que no lo dice la sentencia, y entonces va a quedar usted si es completamente mal. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado cuando se tiene ese bagaje cultural, porque pasa que cometen errores. Puede decirse, por ejemplo, en la captura de flagrancia, en la flagrancia, ¿cuántas causales existen de flagrancia? Como están ahí en el código de pregunta de pregrado, ¿cuántas clases de flagrancia? Y entonces, si usted no conoce allí cuáles son las clases de flagrancia, entonces ¿de qué va a hablar usted al momento de interponer un recurso de apelación contra esa captura que fue en flagrancia delito? Y entonces, si usted va a hablar, si se va a resolver sobre medida de aseguramiento, igual entonces usted tiene que conocer muy bien cuáles son las sentencias de la Corte Constitucional. Por ejemplo, decir usted en relación con la gravedad del delito, ya se ha dicho que efectivamente, aparte de que cuando sea un peligro para la sociedad o para la víctima, pero además de la gravedad de ese delito deben estar y el desarrollo jurisprudencial, la sentencia C1198 del 2008 del doctor Nilson Pinilla Pinicha consideró tal situación acá. ¿Y usted conoce a fondo eso? ¿Cómo le va a ir? Bien. No va a quedar mal. Sencillamente el funcionario que harto trabajo tiene y no le ha quedado tiempo de leer la jurisprudencia, seguramente usted entonces le está diciendo, doctor, mi posición es esta, resuelva así, porque el referente jurídico jurisprudencial, y usted sabe que la doctrina probable en Colombia, 3 decisiones sobre un mismo punto, un mismo tema, harán doctrina probable. Si bien es cierto, el artículo 230 de la Constitución Política dice que no es que se está bajo el imperio de la ley y que solamente son criterios auxiliar, pero tenga en cuenta que el precedente judicial tal cosa y tal cosa. Si usted se va a apartar de esos, tiene que tener unas razones putísimas para apartarse de ese tema. Caramba, llama la atención y empieza entonces a sustentar pues su argumento, pero jurídicamente. Entonces lo está sustentando. Ni modo que ese funcionario diga, no, pues es que no está debidamente sustentado. Pero si usted se va por las ramas, por la tangente, sale como en una parábola, pues, maestro, el funcionario le va a decir, este está pifiado, está fuera, está cayendo el agua fuera del tiesto. Bien, el tema que sigue, para complementar esto, ya pues con los
con los minutos que nos quedan, el resto de 20 minutos tal vez, vamos a examinar la segunda parte de este asunto de la retórica. Miren, y voy a dar los ejemplos de figuras retóricas y vamos explicando, porque estas, insisto, que la retórica es el arte del bien decir, o también la habilidad técnica de expresarse de la forma adecuada. Y vuelvo y digo, es la disciplina que estudia y sistematiza el lenguaje utilizado en los diferentes campos del conocimiento, en las ciencias políticas, en las ciencias del derecho, en las ciencias naturales. Todo esto hace parte de todas esas disciplinas pues, donde se utiliza de manera diferente en los campos del conocimiento. ¿Qué busca con esta retórica? Deleitar, conmover y persuadir. Y entonces hay unas figuras acá que he señalado, y al principio lo dije: la alegoría, la aliteración, lo que es la anáfora, la antítesis, la elipsis, el epíteto, la hiperbatón, metáfora, paradoja, tautología, aquí entre paréntesis, perogrullada, y el pleonasmo. Voy a dar ejemplos, y así entonces vamos a entender las figuras retóricas. Una mujer ciega con una balanza representa ¿qué? La justicia. Un esqueleto sosteniendo una guadaña representa ¿qué? La muerte. Esas son, entonces, la alegoría. El primero que menciona aquí son las, dentro de la figura literaria, representa una idea valiéndose de formas humanas. Entonces representa una idea valiéndose de formas humanas, en algunas ocasiones también de animales o etcétera. Entonces eso se llama, dentro de la retórica se conoce como la alegoría. Cuando se dice comúnmente, pasemos al tema de la aliteración. Cuando se dice 3 tristes tigres comen trigo de un trigal, o cuando dice, como dice el poeta, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eso es la figura retórica de la aliteración, que es la repetición de sonidos presentes en forma continua, de palabras continuas. Entonces es la repetición de sonidos, y así se conoce como una, dentro de la figura retórica, la aliteración. Ahora, ¿qué es la anáfora? Cuando se dice temprano madruga la madrugada, temprano levantó la muerte el vuelo. Entonces allí esta es una figura retórica que consiste en la repetición de palabras al inicio de un enunciado. Entonces eso se conoce dentro de la retórica pues como la anáfora. Pasemos ahora a la anáfora, la antítesis. La antítesis dice así: cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Eres como la flor de Alejandría, se abre de noche y se cierra de día. Entonces, esta es una figura retórica que sí consiste en exponer dos ideas empleando frases de significado contrario. Por eso se conoce como antítesis o de contraste. La elipsis, el ejemplo que di al inicio: lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Entonces, esa es una figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos de la acción, de la oración, que se sobreentienden en el contexto. Así, por ejemplo, en este caso, decir lo bueno, si breve, 2 veces bueno, lo que se debería decir es: lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno, y es el verbo ser. Entonces, sin embargo, se omite en la oración porque en su contexto se entiende bien. Entonces, allí encuentran ustedes una forma de
de la retórica conocida dentro de la figura retórica como la elipsis, para pues, que entiendan con el ejemplo que comencé yo al inicio de la conferencia. ¿Qué es el epíteto? Él dice, epíteto. La Blanca Nieve, cuando se dice así, la Blanca Nieve, pues dice una figura retórica que consiste en el uso de adjetivos que son innecesarios, que no añaden nada a la información suplementaria, porque cuando se dice pues que la Blanca Nieve, pues se sobreentiende que la nieve es blanca, entonces ese adjetivo pues sobra. Entonces por eso se considera como dentro de la retórica como un epíteto. El siguiente, el hiperbatum, decir en los siguientes términos: de verdes sauces hay una espesura. Esa es una figura entonces retórica que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración. En este caso, pues lo correcto sería decir hay una espesura de verdes sauces, no al contrario. Sin embargo, lo que se busca con eso es dotar de belleza y elegancia. Entonces cuando se utiliza en este caso el hiperbatum. Ahora la metáfora. La metáfora es una figura retórica una de las herramientas más importantes, poderosas, porque con ella transmite ideas complejas en pocas palabras. Entonces, la metáfora como por ejemplo, el tiempo es oro. Esa es una metáfora. Es una figura retórica que consiste entonces en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Claro, en el caso que doy, en el ejemplo, el tiempo es oro, se asemeja porque ambos son preciosos. Cuando decimos el tiempo es oro, porque esas son dos figuras entonces que se utilizan allí, y hablamos entonces en el asunto de la famosa metáfora. Cuando se conoce popularmente que el caso de los ingresos del dinero en la campaña de Samper, cuando el arzobispo le decir que a Samper no conocía ese asunto, era como si a uno se le entrara un elefante a la casa. Hablar de metáfora, la metáfora, quizás nuestro gran escritor Gabriel García Márquez empleaba mucho pues esa capacidad que tenía con la metáfora. Ahora, el otro, sigamos entonces la paradoja. Cuando se dice, por ejemplo, solo sé que no sé nada, expresión conocida de nuestro gran filósofo Sócrates. Solo sé que no sé nada. Esa es una figura retórica, es decir, la paradoja en este caso consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que pueden estar encerrando una verdad. Claro, entonces parecen dos ideas contradictorias, pero que a la hora de la verdad pueden estar encerrando una verdad oculta. Esa es entonces dentro de la retórica que se conoce pues como la paradoja. Ahora, la tautología. La tautología es una figura retórica que consiste en utilizar palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea que se quiere transmitir. Por eso entonces, para dar un ejemplo más claro en este punto de la tautología, nos lleva a hablar de la cuestión del perogrullada, la verdad de perogrullo, como se dice. En este caso, perogrullada es enunciar una explicación redundante sin aportar más conocimiento. Ejemplo, cuando no hace frío, hace calor. El ser es lo que es. Soy lo que soy. Esos son perogrulladas. Es decir, que se están entonces enunciando explicaciones que son redundantes, pero que no aportan nada de conocimiento.
Esto conocido pues en tautología, también se llega al asunto del pleonasmo. Y el pleonasmo es una figura retórica que consiste en utilizar intencionalmente palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la comprensión del mensaje. Por ejemplo, contamos con todos y cada uno de ustedes para lograrlo. Ahí se enfatiza que se espera es que todos colaboren, pero entonces por eso es que es utilizar intencionalmente palabras que son innecesarias, que no añaden nada de comprensión al mensaje. Ahora, cuando hablamos del pleonasmo, lo podemos encontrar cuando se utilizan expresiones como por ejemplo subir arriba, salir afuera, bajar abajo. Allí es utilizar entonces palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la comprensión del mensaje, insisto. Entonces, de todas maneras, cuando se utiliza, es un vicio del lenguaje, cuando se utiliza un lenguaje vulgar y descuidado. Cuando la gente dice así esas expresiones, subir arriba, bajar abajo. Pero si usted lo está haciendo intencionalmente, sería con la función de reforzar un mensaje, haciendo más claro y fácil de entender, a la vez que lo dota de mayor expresividad. Por ejemplo, decir cállate la boca. La boca ya está implícitamente en la orden cállate. De tal suerte que es usual encontrar en los estrados judiciales, en los alegatos, en las conclusiones, en los recursos, el que se utilice entonces esta diversidad de figuras retóricas. Y entonces las pasamos por alto, pero mire el significado tan importante que tiene nuestro castellano y el mensaje en el que ubica la situación. Y aquí de pronto quería referirme tal vez a lo que son la parábola, que fue una manera, pues según parece y de acuerdo con las Sagradas Escrituras, los evangelistas, en San Lucas por lo menos, Jesús usaba la parábola. Y encuentro pues que en este tema de la parábola, pues por ejemplo, la que siempre escuchamos en diferentes sitios donde se habla de la palabra de Jesús, y una de ellas es la del hijo pródigo, el señor que tiene dos hijos, y entonces uno de ellos le dice: padre, liquídame entonces, que es lo que me vas a dar, que me voy. Y se va entonces y se gasta todas las riquezas, y después regresa entonces a la casa, y el padre dice, lo ven llegando, entonces prepárenle el mejor banquete, le mandan a matar, le preparan lo mejor, y el hijo le dice: pero ¿por qué gastas tanto en este hijo que al fin de cuentas salió y te abandonó, y yo que he estado aquí? Sin embargo, entonces el padre le dice al hijo: pero es que esa era la oveja perdida, y yo estoy festejando porque volvió. ¿Qué significa entonces? Si bien es cierto, no es retórica, pero sí puedo indicarle que lo que es la parábola su valor de narración alegórica sirve para comparar y proporciona una enseñanza, bien sea moral o de cualquier otro tipo. De esa manera entonces Jesús fue una persona que transmitía el mensaje moral desde la parábola. El poder que tiene en la narración si se utiliza adecuadamente estas figuras. Ya volviendo a la retórica, a una o cualquiera de estas y otras más que no, por espacio del tiempo, no alcancé a revisar y no alcanzo a comentar aquí, pero es tan enriquecedor el castellano, y entonces todo esto lo tenemos que tener muy presentes a la hora de hacer cualquier tipo de discurso. Si comprendemos muy bien todo esto que acabo de citar, y así espero que sea, les pueda llegar a ustedes al menos
para que usted se entre a internet y revise todas estas cosas que le estoy diciendo, para que usted comprenda un poco más acerca de la oratoria, para qué nos sirve en ciertos momentos, si es para transmitir bien una idea, para, como dice acá, con ella se busca deleitar, conmover y sobre todo persuadir. Si usted entonces tiene en cuenta todo esto que le he dicho aquí hoy, seguramente le va a ir bien, usted va a estar en una posición exitosa, convincente. El poder de la palabra es bastante fuerte, sobre todo cuando se emplea bien. No es la forma como decimos las cosas, sino a veces es cómo las decimos. Es decir, el sentido en que se dicen las cosas. Porque si usted lo dice golpeado, brusco, su interlocutor piensa que es una ofensa. Pero si usted lo está diciendo en unos términos suaves, comprensibles, se los está diciendo coherente, esa persona le está escuchando. No hay nada más que una persona hable ruidoso, no hay nada más maluco que una persona hablando con ruido, golpeado, brusco y mal hablado, con vocabulario soez. Seguramente no se va a hacer entender, pero eso pues, obviamente que hay gente inculta, gente que de pronto no ha hecho su educación preescolar, escolar o superior, y aún así, con todo y eso encontramos muchos profesionales también que no solamente fallamos también en la oratoria, sino en la ortografía. Hemos ido perdiendo todo eso que nos enseñaron otrora en el colegio. La urbanidad de Carreño, se ha olvidado también el manual de ortografía. Es decir, hay personas profesionales, he escuchado hablando y cometiendo atropellos al castellano. Aún puedo decirlo yo también, ¿por qué no? Yo también he cometido lapsus linguis. El lapsus calami se refiere al error de la escritura, y el lapsus linguis se refiere a la equivocación que se puede cometer cuando hablamos y se nos puede quedar algo por fuera. Es decir, trato de que por lo menos esto que usted le está llegando allá le llegue claro, convincente. Por lo menos algunos me han dicho que les gusta, que hablo claro, que entienden, y es de esa manera entonces que yo trato de hacer mi mayor esfuerzo voluntario, porque esto no solamente me trae satisfacción personal, pero el conocimiento a veces es necesario transmitirlo y saberlo transmitir, no que se nos quede con nosotros, sino transmitirlo. No es sabio aquel que se guarda sus conocimientos, sino el que los transmite. Y insisto también, no soy un sabio, soy un ignorante cultivado. ¿Qué es? Según en toda esta entre la retórica. Bueno, dejémoslo entonces aquí. Les agradezco mucho y nos volvemos a ver sobre otro tema, quizás ya más de fondo jurídico, como siempre he hecho yo, con toda la seriedad. Espero que les sirva. Hasta otra ocasión.